Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión, una semana más, estamos en Inminente y con un gran invitado. Andrés, ¿cómo estás? Súper bien, Juan Pablo. ¿Tú? Excelente, muy contento porque, te digo, hace poquito retomé el podcast de nuevo. Había estado una temporada sin grabar y ahorita la estamos rompiendo. Y bueno, vamos a empezar fuertes en este podcast con la siguiente pregunta. ¿Quién es Andrés Oliveros? Soy un apasionado del comportamiento humano. Esa es Sí. la más sencilla descripción de quién carajo soy. Soy, vaya, es que ahí me quedaría. O sea, me encanta entender el comportamiento humano, me encanta observarlo. Soy un mexicano, tiene 37 años, estoy casado, tengo dos hijos, vivo en la Ciudad de México, me voy a estudiar una maestría a Filadelfia ahora en verano. Y todo lo que hago en mi trabajo tiene que ver con entender el comportamiento humano en las organizaciones y ayudarle a líderes a entender cómo inspirarlo, influenciarlo para cambiar. Eso es lo que hago. Me encanta leer de comportamiento, es decir, casi no leo de los, no sé, 10, de los 15, 20 libros que leo al año, casi todos tienen que ver, no, como los 20, 30 libros que leo al año, el 80-90% tienen que ver con comportamiento humano, con hábitos, con por qué hacemos las cosas, con emociones, con neurociencia. Y me encanta entender cómo el ser humano se desenvuelve y cómo el ser humano va tomando decisiones. Eso es Andrés Oliveros, Juan Valor. Perfecto. Todo eso que me comentas tuvo que haber llevado un proceso detrás. No fue de la noche a la mañana que te diste cuenta de quién es Andrés y qué es lo que le gusta. Y eso me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy lo soñaste de niño. ¿Cómo fue tu proceso desde muy, muy atrás? Entonces yo siempre he creído y querido ser escritor. Tengo memorias muy fuertes de mi primaria y mi secundaria, terminando las primeras novelas que leí en mi vida, Viaja al centro de la Tierra, eh, Animal Farm de George Orwell, que no sé por qué me dieron a leer Animal Farm en cuarto de primaria, pero bueno, lo leí. Y, y luego recuerdo haber empezado a escribir cuentos en primaria, secundaria, ni siquiera como tareas o asignaturas, sino porque me gustaba. Cuando llega a secundaria y prepa y me topo con El Señor de los Anillos y después con Harry Potter, eh, me convenzo de que la narrativa me gusta. Ahora, cuando tengo que escoger carrera, dije, bueno, quiero una carrera que tenga que ver con narrativa humana, con ayudar a entender cómo funcionan las cosas. También hice mucho trabajo social durante mi preparatoria y carrera, o sea, para qué significa trabajo social. En 17 ocasiones diferentes fui fueron 17 semanas distribuidas en 7, 8 años, donde fui en fin, en México, a zonas con muchas, de mucha pobreza, a construir casas, a ayudar a dar clases de inglés, a estar con familias, desde un tema de vista, desde un punto de vista religioso, pero social. Y esas 17 veces que fui de trabajo social me dejaron con una responsabilidad de decir, tienes que hacer algo, o sea, ok, narrativa humana, pero esa narrativa humana tiene que servirle a alguien, tienes que hacerle la vida mejor a alguien. Entonces, cuando tengo que escoger carrera, me gustaba la carrera de periodismo y me gustaba la carrera de comunicación, pero me terminé inclinando por la carrera de derecho porque creía que iba a poder tener un impacto más serio a la hora de hacer algo por mi comunidad. Sí. Antes de Eventual, seguir, regresémonos un poco. La parte del interés por la narrativa y el querer ser escritor, ¿tuvo alguna, o sea, tuviste alguna influencia además del colegio? no creo, la verdad. O sea, en el colegio en el que estaba es un colegio muy buen nivel y me tocó hacer lo que se llama el IBO, el International Baccalaureate, o sea, el bachillerato internacional. Y era, a diferencia de toda mi vida, todos los exámenes de secundaria y primaria, los exámenes en preparatoria eran ensayos largos. Todos los exámenes eran ensayos. Y yo empecé a encontrar un cierto gusto en construir ideas y comunicarlas para lograr un impacto en otra persona. Y no, eso me gustaba mucho el que me pidieran, a ver, necesito que expliques por qué este personaje en esta obra literaria hizo esto. Necesito que expliques cómo se relaciona este evento histórico que está sucediendo con cosas que han sucedido en el pasado. Eh, Me acuerdo unos días después del atentado a las Torres Gemelas que un profesor de antropología empezó la clase diciendo
esto que estamos viendo hoy, este conflicto empezó hace 5,000 años. Y entonces empezó con una historia que para mí me pareció increíble y ese era el tipo de cosas que a mí me gusta hacer, es decir, lograr entender el contexto de por qué las cosas suceden como suceden. Y poco a poco fui dando el brinco de ficción a realidad, a non-fiction. Y ese comportamiento que me interesaba en las novelas, pues ahora lo empecé a ver reflejado en la vida ordinaria. Pero en realidad no, Juan Pablo, en realidad fue de la preparatoria. Ahí fue, o sea, las decisiones de mi vida importantes, la verdad las tomé en preparatoria, porque ahí me di cuenta de qué era lo que me gustaba hacer y qué era lo que no me gustaba hacer. Y hoy, 20 años después, ha cambiado muy poco en esos temas. Claro. Y además, ese es el lugar donde más podemos experimentar y darnos cuenta de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, ¿no? Hay un, no recuerdo si fue Elizabeth Gilbert o quién, que cuando le preguntan que si ella le daría a los jóvenes el consejo de sigue tu pasión, lo que ella contesta más bien es, más bien que sigan su curiosidad, porque la pasión es algo demasiado abstracto que es difícil identificar, pero la curiosidad no, porque la curiosidad es una cosa que todos, o voy a decir 80% de los seres humanos, hay cosas que les llaman, o sea, todos tenemos cosas que nos llaman la atención y cosas que no nos llaman la atención. Y a mí siempre el comportamiento humano siempre me ha llamado la atención. O sea, recuerdo de verdad en primaria o secundaria en mi cabeza fantasear sobre la posibilidad de poner a las cajas en personas, en personalidades. Es decir, o sea, literal conocí a alguien, me acuerdo que leí, yo creo que estaba en preparatoria cuando leí un libro sobre temas de personalidad. Y me fascinó eso, me fascinó como el, no sé, la perspectiva de que las personas se podían agrupar en 4, 5, 10, 20 personalidades distintas y que eso de alguna forma te podía ayudar a entender por qué hacían lo que hacían. Durante toda mi carrera, durante la carrera de Derecho, me tocó trabajar en un colegio en preparatoria de donde yo me había graduado y tenía un puesto que se llamaba preceptor, una especie de mentor o tutor, y lo que hacía era hablar con personas que estaban en el último año de bachillerato y les ayudaba a elegir carrera. Y ese era mi trabajo, básicamente. Es decir, mientras en las mañanas estudiaba la carrera de Derecho, en las tardes, perdón, al revés, mientras en las mañanas trabajaba en el colegio, en las tardes estudiaba y en las mañanas literal era hablar con chavos de 14, 15 años que estaban escogiendo carrera, 15, 16 años, y era entender qué les gustaba, por qué hacían lo que hacían, qué les llamaba la atención y poco a poco irlos asesorando y darles como herramientas para que tomaran la decisión correcta en cuanto a qué estudiar. Cuando me gradúo de la carrera, empiezo a trabajar algunos años como abogado y me doy cuenta de algo que ya sabía, que en realidad no me gustaba ese trabajo. Y probé muchas cosas distintas de abogado hasta que eventualmente, mientras trabajaba en un corporativo, tiendas de conveniencia, me di cuenta que en realidad podía hacer algo muy distinto con todo lo que tenía en mi vida. Volteando hacia atrás, como dice Steve Jobs, es más fácil conectar los puntos y en ese momento, por ahí de los 25, 26 años, me di cuenta que sí, que el ambiente y el ambiente laboral en las grandes empresas es muy, no está alineado a sacar lo mejor de cada persona. Y eso a mí me parecía una tragedia, porque decía, mucha gente viene aquí simplemente pues porque le pagan bien, pero no veo que la gente se desenvuelva o que crezca o que se sienta de verdad conectada en su trabajo. Y hace 11 años, con un amigo, empezamos a juntarnos todos los lunes en un café para decir qué podríamos hacer para ayudar a cambiar la cultura en las organizaciones. Sí. Eh, Oye, antes de continuar y dale, llegar dale, al, dale. al tema de Astrolab y cuando fundas con Oscar Ramírez esta empresa, me gustaría preguntarte hace un rato me dijiste que estuviste entre comunicación social y escoger derecho, pero ¿te pareció que podías tener un impacto mayor estudiando derecho? ¿Por qué pasó? ¿Por qué fue eso? Yo creo que fue por pura presión social, porque mi abuelo era abogado, los hermanos de mi papá son abogados. En mi familia solo había dos profesiones, ingenieros o abogados. Sí. Y en ese momento particular, donde me tocó escoger carrera en el 2003, en México, en Monterrey, que es donde yo vivía, la carrera de comunicación y de periodismo tenía muy poco prestigio. Entonces se veía mal estudiar eso, porque la gente que estudiaba esas carreras era la gente que no se quería tomar en serio su carrera profesional, vamos a decirlo así. Era un estereotipo que existía hace 20 años. Y yo, la verdad, salí con muy buen promedio de la preparatoria. Entonces dije, no, yo quiero algo que me exija.
Entonces, pensando en humanidades, o sea, sabía que quería hacer algo de humanidades. Entonces dije, ¿cuál es la carrera de humanidades más exigente? Y pues ahí caí en la carrera de Derecho, pero por pura presión social, porque todos mis amigos eran ingenieros, toda mi familia eran abogados, pero también tengo familiares ingenieros, bueno, mi papá y mi hermano ingenieros. Entonces dije, como sé que no va a ser ingeniero, la única alternativa viable para mí es estudiar Derecho, lo cual fue una estupidez, pero bueno, eso fue lo que hice. Y oye, mira, te cuento, no te lo comenté antes, pero en este podcast la mayor parte de la audiencia está en un rango de entre, ponle 14 a 20 años. Y los del primer grupo, o sea, los de más atrás, están a punto de escoger carrera. ¿Qué les dirías a ellos, ya que te ocurrió esto? No sé, Juan, pero la verdad es que es muy difícil a los 15, 16 años saber qué quieres hacer de tu vida. Yo creo que es muy probable que escuches el consejo que escuches. Hay una probabilidad muy alta de De que que la tengas la mates. percepción de que te equivoques y de que lo que estudies eventualmente no es a lo que te vas a dedicar. Y no sé cómo resolver ese tema. ¿Cómo lo resolvería si tuviera una varita mágica pidiéndole a la gente que escoja carrera hasta los 25 años? Lo cual obviamente no ha sentido. Pero es decir, así sin pensarlo, imagínate que en el sistema económico, a partir de los 16 años que te graduabas de la preparatoria, 17, no sé, te pusieras a trabajar en 2 o 3, 4 trabajos y eventualmente a los 25, ya que de verdad probaste cosas y que viste cómo funciona eso, ahora sí puedas decidir estudiar eso. Y creo que el paralelismo es que yo me voy a saltar, pero justo voy a hacer eso ahora. Es decir, ahora en verano me voy a estudiar una maestría de algo que realmente quiero estudiar, pero voy a empezar esa maestría a los 38 años, una vez que ya sé exactamente qué es lo que quiero en mi vida. Es muy difícil a los 18 años saber qué es lo que quieres de tu vida. Entonces no sabría qué contestar a tu pregunta. Y además, ¿sabes? Te digo algo, lo que mencionábamos de la curiosidad, cuando tenemos curiosidad, a ver, podemos escoger una carrera que no nos guste, o que cuando estemos dentro digamos, uy, como que no era, pero podemos voltear como un poco la visión y decir, estoy en una universidad, aquí me van a enseñar cosas que bien o mal me van a servir en algún momento, ¿sí? Puedo aprovechar las habilidades que tengo para resolver los problemas y muchas otras cosas, como por ejemplo, no sé, hablar en público. Uno puede desarrollar ese tipo de habilidades independiente de la carrera que sea. Entonces, por la curiosidad que tengamos, depende mucho de eso, si la vamos a pasar bien o mal en la carrera que escojamos. O sea, en caso de que consideremos que lo hicimos un poco mal. Y después de que salgamos de la carrera, la curiosidad nos va a llevar a lo que, o sea, nos va a llevar a encontrar lo que en realidad nos gusta. Y eso no tiene que ser un término absoluto. O sea, en 5 años nos puede gustar hablar en público y en 10 nos puede gustar grabar videos o dedicarnos a extraer petróleo, lo que sea, ¿sí? O sea, ese es el papel fundamental que yo considero que juega la curiosidad, ¿no? Mi experiencia personal, Juan Pablo, es que las cosas que sabía de mí hace 25 años, o algunas ideas, obviamente otras cambian, pero hay muchas ideas que yo sabía sobre mí cuando yo tenía 12 años, que hoy, 25 años después, siguen siendo vigentes. Y también sé que hay estudios de personalidad. La vez pasada estaba escuchando un podcast de una persona que tiene muchos años estudiando la personalidad y dice que sí hay cambios muy importantes en personalidad y eso va en contra quizá la teoría clásica de personalidad que es de que eres niño, no vas a cambiar. Al parecer, sí puedes cambiar, pues porque la influencia que tienes de tu entorno es demasiado grande. Pero, pero sí, o sea, el seguir tu curiosidad lo que te va a ir haciendo es que vas a ir. Hay un concepto en neurociencia que se llama el sentido el sistema de búsqueda. Tengo 2 TED Talks, en mi segundo TED Talk hablo sobre eso. Y luego en algunos artículos posteriores he desmentido un poco de lo que hablé, pero el sentido de búsqueda lo propuso un neurocientífico afectivo estoniano, que lo que decía él es, al parecer, nuestro cerebro ha ido evolucionando para incorporar estos sistemas que son de alguna forma mecanismos en donde se generan las emociones dentro de nuestro cerebro. Entonces, para no hacer el cuento largo, hay 7. Hay uno que tiene que ver con ansiedad, otro que tiene que ver con alegría, otro con juego, otro con lujuria, etcétera. Hay uno que se llama el sistema de búsqueda. Y lo que dice este autor del sistema de búsqueda es que
es eso que nos ha distinguido de los demás mamíferos y de las demás criaturas, y es eso que nos hace como apasionarnos por entender nuestro impacto en el mundo, que nos hace expresarnos, que nos hace crecer, que nos hace aprender y que eventualmente a lo largo del tiempo pues, nos convirtió en lo que somos el día de hoy. El sistema de búsqueda, lo opuesto a tener el sistema de búsqueda encendido, es estar en depresión, porque cuando estás en depresión no te interesa nada. Y cuando tienes el sistema de búsqueda activo, y yo lo veo todos los días, bueno, no todos los días, pero cuando llevo a mis hijos al parque aquí en la Ciudad de México, y empiezan a correr por todos lados y están de verdad emocionados y se cansan y se caen y se paran. Yo lo que creo es, tenemos que en nuestra vida encontrar, no tenemos que, pero nos conviene dejarnos guiar por ese sistema de búsqueda. Y ese sistema de búsqueda está muy relacionado con la curiosidad y con el flow, que decía este otro filósofo que acaba de fallecer, donde cuando estás haciendo algo que realmente te gusta, la noción del tiempo funciona distinto. Entonces, si la sugerencia de seguir tu pasión es muy abstracta, seguir tu curiosidad es mucho más concreta. Entonces, de las 100 cosas que puedes hacer, escribir, tocar música, ayudar a otros, construir, diseñar, etcétera, busca las que más te gustan y dedícales tiempo. Y mientras les vas dedicando tiempo, es decir, eso que te dio curiosidad, vas a comprobar en el tiempo si lo quieres hacer o no. Y a mí me pasó eso, por ejemplo, con el derecho. El derecho, de alguna forma, al estar en la narrativa familiar, me daba cierta curiosidad. Pero hasta que no empecé a ir a juzgados, me di cuenta que no quería hacer eso. Y luego entré a una empresa a revisar contratos y también como que me emocionaba la idea. Hasta que no lo empecé a hacer, me di cuenta que no es lo que quería hacer. Entonces, por eso cuando me preguntas, Juan Pablo, ¿de qué le recomendarías a alguien que tiene esa edad? Es que quizá lo más ideal sería pues tener resiliencia, porque por más que creas que esa carrera es para ti, puede ser que no sea para ti, pero no hay forma de saber hasta que no empieces a cursarla y quizá hasta que no empieces a trabajar en eso. Entonces, es una visión igual y no creo que sea una visión muy positiva con jóvenes de 15 a 20 años, Sí. pero creo que es una visión muy realista de cómo realmente sucede la vida. Oye, ahorita que estábamos llegando un poco a comenzar el tema del nacimiento de Astrolab, me surgió esta pregunta y es, antes de este proyecto, ¿tuviste algo relacionado, o sea, tuviste antes un proyecto empresarial de este tipo o no? No, jamás. Antes de la fundación de Astrolab, yo lo que quería era estudiar un doctorado en historia constitucional en Italia. De hecho, estaba tomando clases de italiano y estaba buscando becas para irme a estudiar un doctorado, porque yo me quería dedicar a escribir y a pensar sobre la historia la historia política en los países. Es lo que realmente quería hacer. Ya a mí nunca me ha interesado tener una empresa y sostengo hoy que en realidad Astrolab lo tengo porque me gusta lo que hacemos en Astrolab. Es decir, si Astrolab algún día empieza a fabricar muebles o empieza a dar clases de Excel, a mí o sea, no me va a interesar, porque yo estoy aquí por el producto que ofrece Astrolab. Sí. Entonces, comenzar con este proyecto marcó, o sea, marcó totalmente la diferencia, porque de no ser así, te hubieras ido a Italia, ¿no? Sí, exacto. En algún momento del 2011, escuché a un empresario hablar sobre cómo las empresas que estaban liderando los mercados eran empresas que le estaban invirtiendo a temas de cultura, temas de liderazgo, temas de visión. Y en la empresa donde yo trabajaba, yo sentía que había una ausencia de eso. Y, pero seguía siendo demasiado amplio. O sea, esa tarea gigantesca, Juan Pablo, de decir, déjame ayudar a cambiar la vida corporativa, es como decir, déjame, no sé, erradicar la pobreza en el mundo o déjame quitar todas las enfermedades. O sea, es demasiado grande. Entonces, ahí en el 2011, eh, conocimos a, conocimos a unos australianos que lo que hacían era ayudarle a líderes de negocio, ayudarle a directivos en empresas gigantescas a ser mejores contadores de historias. Y para nosotros nos pareció como algo ridículo. O sea, o sea, ¿qué tiene que ver contar historias en un entorno de negocios? Y vimos que esta empresa de Australia nos iban a dar un taller en Nueva York 3 semanas después de cuando habíamos descubierto eso. Y dijimos, queremos ir, pero pues no teníamos dinero, pues porque apenas estamos graduándonos de la carrera, mi socio y yo, bueno, Oscar y yo, que todavía no era mi socio, pero dijimos, es que o sea, tenemos que ir a ese taller a ver de qué se trata, porque conectaba con lo que queríamos hacer de ayudar a cambiar la cultura corporativa y no sabemos quién más lo estaba haciendo. Entonces
digo, ir a Australia era impensable, ir a Nueva York también lo era, pero logramos que nos dieran una beca el 90% para entrar a ese taller y nos quedamos en un Airbnb allá en el 2011, mucho antes de que se hicieran popular los Airbnbs. Y ahí, de alguna forma, en ese taller de storytelling para líderes, como herramienta de liderazgo, nos cayó el 20 a este amigo y a mí que nadie en Latinoamérica estaba haciendo algo así. Nadie en Latinoamérica estaba decidiendo mejorar la manera en que las personas trabajan a través de ayudarle a los líderes a ser mejores contadores de historias. Porque lo que cada vez nos queda más claro es que cuando los líderes son claros, cuando los líderes son memorables y cuando los líderes son inspiradores, que ahora así se llama nuestro programa de storytelling, nuestro programa de aprendizaje Inspira, cuando los líderes son inspiradores pasan muchas cosas buenas, porque las personas conectan con su sistema de búsqueda, las personas entran mejor en flow, las personas se les pica la curiosidad y no solo están más a gusto en su trabajo, sino que además son más productivas y más innovadoras. Entonces, regresando a ese taller en el 2011, yo seguía trabajando como abogado, dijimos Oscar y yo, a Oscar lo había conocido en el colegio, o sea, estuvimos, él iba un año debajo de mí, pero nos conocíamos muy bien. Dijimos, oye, ¿por qué no empezamos aquí en Monterrey a hablar de este tema y empezar a ayudarle a líderes? En Monterrey hay empresas muy grandes, empezar a ayudarle a líderes a ser mejores contadores de historias. Y empezó a resonar el mensaje y eventualmente un año después decidí renunciar a mi trabajo como abogado y dedicarme 100% al tema de Astrolab. Sí. Pero o sea, ¿y la empresa ya tenía suficiente liquidez para que valiera la pena la decisión? ¿O por el contrario, querías meterle todos tus esfuerzos a este negocio? Entonces, yo no tenía dinero ahorrado porque justo estaba terminando, estaba pagando mi carrera. O sea, aunque ya tenía 2 años de graduado, estaba pagando mi carrera. Y me acuerdo que un cliente muy grande, unas tiendas muy grandes, se interesaron por los servicios de Astrolab porque un amigo de mi socio trabajaba ahí y nos pidió una propuesta, una cotización para ayudarles a resolver un problema de comunicación interna a través de historias orales. Entonces, esta negociación empezó por ahí de septiembre del 2012 y yo seguía trabajando como abogado y en diciembre yo tomé la decisión de renunciar sin tener todavía este contrato firmado. Entonces, este contrato, de alguna forma, si lo cerrábamos, iba a pagarnos el sueldo casi por todo el año siguiente a mi socio y a mí. Pero todavía no estaba cerrado, pero decidí clavarme en esto. Entonces, pude ahorrar 3 meses máximo de sueldo, o bueno, para vivir 3 meses, perdón. Renuncié el 6 de diciembre del 2012 a mi trabajo y el contrato lo cerramos a mediados de febrero y yo me emocioné pensando pues que ya el dinero iba a entrar luego, pero pues los corporativos pagan a 30, 60, 90 días, 120 días. Y entonces llegó el mes de marzo, yo me quedé sin dinero, ya había empezado el proyecto, pero todavía no nos pagaban. Y me acuerdo que tenía que pagar la mensualidad del auto que estaba, de un auto que estaba pagando meses. Y en ese entonces acaba de empezar a andar con una, pues en fin, tenía novia desde hace pocos meses y pues ella me vio que estaba muy angustiado y me dijo, ¿quieres que te preste dinero para que pagues la mensualidad de tu carro? Y yo, o sea, qué vergüenza, pero sí. Imagínense el oso haber llegado a, a su casa y que hayan sabido sus papás que su novio renunció a un trabajo en un corporativo para empezar un proyecto de no sé qué cosa y que ahora la estaba manteniendo su novia. Bueno, eventualmente el proyecto salió eh, y desde ahí nos empezó a ir, pues bien, digo, de bien a muy bien. Eventualmente me casé con esa niña y ahora pues estamos casados, Sí. estamos felizmente casados, tenemos 2 niños. Pero no estaba asegurado nada, Juan Pablo. Lo que pasa es que yo estaba tan emocionado con el proyecto Astrolab y tan frustrado con mi trabajo que dije, pues voy a encontrar la forma de que esto suceda. O sea, literal fue, voy a aventarme el precipicio y en el camino abajo ya veré si puedo abrir el paracaídas o no. Y Claro. pues sí se pudo abrir. Y ahí me respondiste una pregunta que te iba a hacer, y era la de si visualizabas una dualidad, por lo menos mientras Astrolab de cierto modo funcionaba.
Y es que, mira, te cuento, yo estoy leyendo un libro que se llama Emprendedor 10%, no sé si te suena, de Patrick James McKinney, y él comenta que, o sea, porque yo llegué a un punto de, o sea, a leer libros donde la parte del emprendedor es demasiado extremista, ¿sabes? Entonces, o somos emprendedores o somos empleados. Entonces, este libro lo encontré y plantea otra cosa y es, se pueden hacer las dos cosas. Obviamente, pues, o sea, con un enfoque distinto. Podemos ser emprendedores invirtiendo en empresas, siendo consultores y no necesariamente solo fundadores o socios que se impliquen en el día a día de la empresa. Eso también aplica como, o sea, para ser emprendedor, tú no visualizabas esa posibilidad. Completamente. Lo que pasa es que te conté la versión corta de la historia. O sea, Claro. Astrolab empezó en verano del 2011 y yo renuncié hasta diciembre del 2012. O sea, por un año y medio, Astrolab existió dando pequeños talleres, dando algunas pláticas, pero todavía sin un contrato serio. O sea, el contrato serio llegó un año y medio después de que empezamos Astrolab. Y en ese año y medio lo que hacíamos era sacar tiempo de donde fuera para reunirnos, Oscar y yo, a trabajar en la empresa. Entonces, eh, por ejemplo, en mi trabajo como abogado, podía comer de 1 a 3 de la tarde y lo que hacía es que me salía a las 12:50 para comer, regresaba después de haber comido a la 1:15 y le dedicaba 2 horas enteras todos los días a trabajar en Astrolab, ahí en las oficinas de la empresa donde yo estaba trabajando. Los lunes en la noche, los miércoles en la noche, los sábados y los domingos. Fue un año y medio de crecer hacia adentro y hacernos las preguntas de qué queremos hacer, cuál es el problema que existe afuera, cómo lo podemos resolver, cómo podemos cobrar, cómo nos vamos a llamar. Y hace poco me acordé de algo que nunca, yo creo que nunca lo he platicado en público, eh, porque mi hijo, que es fan de Nintendo, nos compramos, y digo en plural, nos compramos el Smash Brothers Ultimate para el Nintendo Switch. Y él no conocía el personaje de Samus, de Metroid, porque nunca jugó un juego de Metroid. Y entonces me acordé que allá en el 2012, cuando, pues ya teníamos, bueno, en el 2011, perdón, cuando estábamos eligiendo nombre para Astrolab, ya solo estábamos entre dos opciones, Astrolab y Samus, porque Samus es una estrella que no me acuerdo cuáles eran las características, pero nos gustaba la idea del nombre de Samus. Eventualmente no se llamó Samus y se llamó Astrolab. Pero bueno, sí, a tu pregunta, Juan Pablo, estuvimos por un año y medio dedicándole. Fíjate que hay un libro que me recordaste, ahorita que hablabas de esto del emprendedor 10%, que se llama The $100 Startup, o sea, como que el startup de $100. Y para mí cumplió esa función que dices que cumplió para ti este otro libro. Es decir, este libro del startup de $100, escrito por Chris Guillebeau, lo que dice es que puedes empezar un negocio con $100. Y así fue Astrolab. Astrolab por un año y medio no fue nada. Eh, ya pasaron 11 años de eso y hoy pues Astrolab sigue siendo una empresa chica, pero bueno, el año pasado facturamos, déjame ponerlo en dólares, bueno, ahorita me acuerdo cuánto es, pero pues vaya, o sea, nos fue bastante bien. Facturamos el año pasado $750,000. $750,000, sí, es correcto. No es una empresa gigante, pero pues funciona bastante bien, ¿no? Para una empresa de 12 personas, está bastante bien. Oye, y antes de que se dedicaran de lleno a la empresa, como que mientras hacían esto de la dualidad entre sus trabajos formales y el negocio, pusieron como un deadline de, bueno, si de aquí para allá no funciona, hay que buscar otra manera o otra cosa. Fíjate que, aunque sí existía la posibilidad, o sea, técnicamente existía la posibilidad de siempre regresar al mundo corporativo, porque lo que hacía en el mundo corporativo era revisar contratos. Es un trabajo pues, bastante bien pagado en un corporativo y hay mucha necesidad de eso. Entonces yo sabía que estaba esa posibilidad, pero la verdad es que en estos 11 años, quizá los primeros 2 años, hubo 1 o 2 momentos quizá muy críticos en donde pues igual no teníamos ventas, en donde sí llegué a reconsiderar volver a eso. Y ahora en la pandemia, en el 2020, sí, al inicio de la pandemia, perdón, sí, sí la pasamos muy mal al principio. De hecho,
para marzo 2020 Astrolab era un equipo de 20 personas y para junio 2020, o sea, 3 meses después, nos quedamos con 10 personas. Entonces sí sabía que eso podía suceder, o sea, que siempre podía, que estaba la posibilidad de que podía regresar a mi trabajo anterior, pero la verdad es que estaba tan convencido, Juan Pablo, de lo que quería hacer y veíamos el problema tan claro, es decir, yo lo viví en carne propia, esa frustración de estar en un corporativo y que tus jefes sean aburridos, que no te inspiren, que no te animen a crecer, que no te recuerden el propósito de la empresa con la que trabajas, que yo decía, es que este problema existe, por supuesto. Entonces, si no hemos logrado sacarla, o sea, si no hemos logrado vender suficiente, es por culpa nuestra, no es porque el problema, no, el problema ahí está. Y por supuesto que ayudar a un líder a ser mucho más claro y inspirador, por supuesto que o sea, hace sentido y agrega valor. Entonces, como que más bien, yo personalmente, la verdad, nunca he considerado en serio la posibilidad de regresar a lo que hacía antes. Claro. Y durante las crisis, ya que hablamos de esto, ¿cómo las han sabido enfrentar en Astrolab? Ya me comentabas que, o sea, en un lapso de 3 meses, cuando comenzó la pandemia, pues tuvieron unos cuantos problemas. Una de las principales es una respuesta muy poco inspiradora, pero muy pragmática, es que otro de mis socios, Gerardo, que es el director general, es un gran financiero, entonces él se ha encargado de ser muy prudente con el dinero. Entonces, sé que muchas empresas tienen la tentación de que cuando reciben muchos ingresos se quieren repartir todo el dinero y el problema de hacer eso es que tú no sabes si en los siguientes 3 o 4 meses no vas a vender nada. Entonces, este socio ha sido muy bueno para siempre tener 3 o 4 meses de nómina cubiertos por adelantado. Entonces, siempre tenemos una reserva para pagar los sueldos de las 12 personas que trabajan en Astrolab de aquí a 3 meses. Entonces, y creo que enero y febrero siempre son ejemplos de eso, porque los mejores meses comercialmente para Astrolab siempre son noviembre y diciembre. De hecho, el año pasado, entre noviembre y diciembre, vendimos yo creo que la mitad de lo que vendimos en todo el año. Pero luego llega enero y en enero la gente está como que regresando de vacaciones o es difícil cerrar proyectos en enero. Y aunque los cierre, nadie te los va a pagar en enero. Es decir, por más que yo cierre ahorita un proyecto grande, voy a meter la factura a la empresa y ese dinero lo voy a ver hasta marzo o hasta abril. Pero bueno, como ya tenemos ese colchón financiero que hemos ido madurando, pues entonces, en fin, es una respuesta quizá no muy inspiradora, pero muy práctica para los que tengan un negocio. O sea, no se emocionen cuando de repente veas una cuenta grande en tu banco. Sé prudente y piensa qué va a hacer con ese dinero y qué va a pasar si en los siguientes meses te quedas sin dinero. Oye, y volviendo a los inicios del negocio, ya hablando a nivel más personal tuyo, ¿qué tanto cambió tu rutina? ¿Qué tanto cambió tu día a día cuando te empezaste a dedicar de lleno a tu negocio? La verdad no mucho, ¿eh? Soy una persona muy disciplinada en cuanto a horarios. Es decir, y disciplinada me refiero a saber cuándo empezar y cuándo dejar de trabajar. Y ahora más difícil, porque ahora con niños chiquitos y además nuestras familias viven en Monterrey, nosotros estamos en la Ciudad de México. Entonces aquí no tenemos como la oportunidad de decir, déjame ir a casa de mis suegros, dejo los niños y me regreso. Aquí mis hijos están aquí al lado, y literalmente están aquí al lado, por eso ahorita me tuve que parar. Sí, Entonces en realidad la rutina no ha cambiado mucho, bueno, por supuesto, o sea, ¿qué cambió? Que cuando nos llegamos a vivir a la Ciudad de México, Juan Pablo, pues todo mi equipo se quedó en Monterrey. Entonces, desde agosto del 2019 yo estoy trabajando a distancia. Entonces, la pandemia en realidad no me afectó mucho. Entonces, ¿cómo era mi vida antes? Bueno, pues claro, ir al corporativo cuando trabajaba como abogado y en Astrolab pues ir a la oficina. Pero pues en realidad era lo mismo, era llegar a tal hora y irme a tal hora. Y aquí sigo, o sea, el horario por más que ni siquiera, o sea, en Astrolab no existe un horario, no hay horario en Astrolab, pero le pedimos a la gente que pues encuentres manera de sacar entre 7 y 8 horas a la hora que tú quieras. Eh, pero para mí es muy importante que empezaras para las 9 de la mañana ya estar trabajando, poder comer con mi familia y para las 6, 6:30 de la tarde ya poderme desconectar para estar con ellos. Si necesito trabajar, si no acabo el trabajo, pues lo que voy a hacer es que me voy a desvelar trabajando, es decir, voy a ayudar a los niños a que se bañen, a que cenen, a que se duerman y eventualmente tendría que regresar a trabajar, a veces. oye, en una entrevista que te hicieron, pude escuchar que dijiste que, o sea, en las mañanas sales a caminar más o menos 1 hora. O sea, y me pareció curioso, ¿por qué lo haces?
Lo hice hoy, lo hice ayer, por cierto, porque es mi manera de escuchar audiolibros y podcasts. Y es una Sí. manera o sea, es caminar, pero es caminar casi trotando. O sea, hoy corrí la mitad del tiempo y caminé la otra mitad del tiempo de esa hora. Y en esa hora, pues me garantizo hacer algo de ejercicio, pero a la vez escuchar una hora de un libro a la semana. Lo voy a poner así. Si escuchas un libro de una hora, perdón, de un libro a la semana, vas a terminar prácticamente cualquier libro. Si sales 4 o 5 días a la semana, en 2 semanas. Entonces, es decir, puede estar terminando puede estar leyendo, bueno, escuchando 2 libros al mes si sigues esta rutina de salir a caminar 3 o 4 veces a la semana por una hora. Entonces, Sí. vaya, con eso llego a mi trabajo, igual ya no me da tiempo de leer, y siempre tengo libros que leer y enfrente de mí siempre tengo libros que no he terminado de leer y que ahí están. Pero para mí esa es una gran forma de palomear dos cosas. Número uno, hacer ejercicio, relajarme y por otro lado, aprender escuchando audiolibros o escuchando podcasts. Oye, una pregunta. ¿Y dentro de tu rutina, tienes algún espacio donde, por ejemplo, no hayan podcasts, no hayan audiolibros, no hayan videos, no haya nada de contenido? La verdad no, la verdad no hay nada, o sea, todo, o estoy aquí encerrado trabajando, o estoy con mis hijos y mi familia, o estoy escuchando libros mientras camino. Es decir, no me doy ese tiempo de no hacer nada. Eh, Quizá a veces un poquito en la noche, nada más que pienso así, pero termino de trabajar, ya dormí a los niños, ya terminé de trabajar, y pues está mi pareja con quien he decidido pasar toda mi vida, entonces pues ponemos Netflix o ponemos el Nintendo, ponemos lo que sea. Entonces así como espacios para mí es muy raro y más con niños chiquitos. No digo que no se pueda, claro que sí se puede, pero no he encontrado el espacio para hacerlo. Pero sí lo buscarías tener, porque claro, o sea, me dices pasar tiempo con la familia, yo lo tomaría también como, no un tiempo para ti, pero sí un tiempo de desconexión, porque constantemente estamos recibiendo muchos estímulos de afuera, ¿no? Sí, es que para mí esa desconexión, o sea, el caminar escuchando de libros me, me desconecta un poco. Obviamente no es lo mismo que meditar, pero me sirve bastante porque aprendo y a ver, o escuchas las voces de tu cabeza o escuchas las voces de otros. Entonces, a veces me gusta escuchar las voces de mi cabeza, generalmente me gusta escuchar las voces de otros porque así aprendo. O sea, ayer, por ejemplo, estamos, tenemos un servicio en Astrolab que es ayudarle a corporativos a acelerar cambios de comportamiento. Y tenemos una cosa que se llama narrativa, que luego, si quieres, es un artículo que acabo de escribir en donde explico de qué se trata esto. Es un artículo de 3,000 palabras y es un servicio que le vendemos a empresas grandes como Citi, como Bayer, etc. Y en la noche, mi esposa y mis hijos se fueron al parque, y como a las 6:30 de la tarde me dice mi esposa, oye, necesito que vengas a ayudarme a sacar a los niños del parque porque no puedo. Y entonces me salí, cerré la computadora y dije, bueno, ya terminé de trabajar. Me puse los AirPods, me salí a caminar y mientras caminaba es que escuché algo que me adelantó un mes en mi trabajo. O sea, escuché una metáfora de algo que me sirvió muchísimo para mi trabajo y me dio mucha paz mental porque ahorita estamos haciendo un proyecto para una empresa muy grande y eso que escuché en ese libro me resolvió un problema muy grande. Entonces me pasa eso casi, o sea, muy seguido. No lo puedo controlar. No lo puedo controlar porque, pues a veces paso un día y escucho cosas y no aprendo nada, pero claro que aprendes cosas. Pero mi manera de desconectarme es eso. A veces lo que hago, que como ya no es desconectarme, es literal prender el PlayStation o el Nintendo y dejarme ir en Mario Odyssey o Breath of the Wild, lo que sea. Pero así como que momentos de silencio, fíjate que no, me estás haciendo ver que no tengo en mi vida, Juan Pablo. Ya me dejaste con la inquietud. Oye, Andrés, para ir concluyendo un poco, ¿te gustaría añadir un mensaje final antes de terminar el episodio? Por 10 años de mi vida, eh, déjame ver cómo enmarco esta situación. Sí, de los 15 a los 25 años de mi vida, le dediqué demasiado tiempo a la religión, no importa cuál. Me clavé muchísimo, le dedicaba 2 o 3 horas al día y vaya, me dio paz mental definitivamente. Y en esos 8 o 9 años, Juan Pablo, todo lo quería interpretar con esos ojos de lo que aprendía en esa religión.
Y vaya, sigo creyendo en esa religión, nada más que ya no practico tanto. Y en los últimos, hago el paralelismo que en los últimos 10 años que tengo con Astrolab, que es un tiempo similar, pues me he puesto a estudiar mucho de psicología, de sociología, de antropología, de ciencia de redes, de cómo funciona el boca en boca, de cómo funcionan los hábitos. Y aquí voy a decir algo que igual puede ser, igual iba a generar controversia. Pero ahora que tengo hijos chiquitos y digo, ¿qué quiero para mis hijos? O sea, ¿qué les va a servir más? Aprender de ciencias del comportamiento, es decir, aprender de cómo funcionan las emociones de verdad, de cómo funcionan los hábitos, de cómo funciona eh, no sé, la mentalidad, el growth mindset, o que se metan esos 10 años a clavarse una religión como lo hice yo. Y es injusto hacer esa pregunta, porque pues no están peleados, pero lo que sí sé es que creo que mis hijos van a ser personas mucho más felices. Si solo pudiera escoger una de las dos, hoy escogería las ciencias del comportamiento. Entonces, ya sé que no están escuchando niños de 5 o 6 años, ni papás de niños de 5 o 6 años, pero si están escuchando personas de 15 a 20 años, yo sí los invitaría a que de verdad se les nazca, o sea, les desearía que les naciera curiosidad por conocer lo más reciente que hay sobre ciencias del comportamiento. O sea, lo que se está descubriendo en los últimos 10 años sobre cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los hábitos, cómo funciona la mentalidad de crecimiento, cómo funciona la toma de decisiones, creo que estudiar eso van a hacer que tengan vidas mucho más plenas, mucho más productivas, con mucho mejor relaciones a largo plazo. Eh, no sé, en mi cabeza, otra vez, no es que están peleadas, pero le aposté tanto a la religión y me dio pocas respuestas tangibles. Y hoy con lo que estoy estudiando y con la maestría que me voy a estudiar ahora en verano, es una apuesta por eso. Es decir, es que ya existe mucha ciencia que nos da muchas respuestas a por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, piensa un adolescente de 16, 17 años que dice, es que ¿por qué soy así? Ah, es porque el destino lo quiere. No te sirve de nada pensar así. Es inútil. Olvídate del destino. ¿Qué vas a hacer tú hoy con tus talentos? ¿Qué vas a hacer hoy con lo que tú tienes? Y ponte a experimentar y ponte a probar cosas y va a haber cosas que no te van a gustar, pero así vas a ir descubriendo lo que tú tienes. Porque estarte preguntando en qué espera el destino para mí es inútil. No, o sea, yo sí sigo creyendo que existe un Dios, pero no sé cómo decirlo. Eh, Me he vuelto mucho más realista, sin dejar de ser, sin dejar como de ser muy esperanzador, muy realista de decir, si estás en un lugar en tu vida en el que no te gusta, sí, claro, los demás tienen algo la culpa, pero la responsabilidad es tuya de hacer algo diferente. Entonces, encuentra las herramientas para construir confianza en ti y empezar a probar cosas, porque la felicidad depende, tu felicidad depende de ti, no depende de los demás, ni del destino. Entonces, prepárate porque en la vida te va a ir bien o te va a ir mal, pero lo realmente importante es qué haces con lo que, y ya sé que suena cliché y suena almohada, ¿no? Que puedes comprar en un centro comercial, pero lo realmente importante es cómo te preparas para lo que te va a suceder, bueno o malo. Porque hay gente muy miserable que le pasan cosas buenas y no las ve, y hay gente con mucha resiliencia que le pasan cosas malas y las convierte en cosas increíbles y hermosas. Entonces, si yo, o sea, yo, pues no sé si le voy a dar consejo a los niños, a los jóvenes de 15 o 20 años que me escuchan, o estoy pensando en mis hijos, pero para mí, de verdad que ahorita las cosas más importantes es, hijos, necesito que aprendan a quererse ustedes mismos, que aprendan a saber que las emociones las deciden ustedes. Es decir, nadie te puede hacer sentir mal si tú no quieres. Entonces, ¿qué va a hacer con la vida? Esa es la gran pregunta que pues ya los estoicos se lo hacían, pero creo que eso es más importante. Más que qué significa esto, es qué voy a hacer con esto que me tocó vivir. Esa es mi sugerencia. Oye, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Entonces, publico poco contenido en Instagram, casi publico puros cómics, la verdad no publico mucho, pero bueno, Andrés Oliveros G. En LinkedIn publico un poco más. Ahorita estoy en una especie de hiatus, no estoy generando contenido, la verdad, pero en Sí, LinkedIn un poquito sí, Andrés Oliveros. Pero bueno, en Google puedes poner en YouTube Andrés Oliveros y puedes encontrar, no sé, 10, 15 o hasta 20 entrevistas que he hecho. así es. Oye, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la buena plática, de verdad que la disfruté mucho
Y nada, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.